hidrocarburos alifáticos y cómo estos podían descomponerse. Pero después pudimos ver una parte que correspondía a los hidrocarburos saturados y a los hidrocarburos insaturados. Hicimos una diferencia entre estos tipos de hidrocarburos y posterior a ello pues iniciamos a ver características que tenían cada uno de estos tipos de hidrocarburos. En la presente semana corresponde ver también un tipo de hidrocarburo que, si bien la cadena que forman es completamente diferente a los hidrocarburos que habíamos estado viendo, pero de igual forma corresponde a un tipo de hidrocarburos con una insaturación, es decir, que no responden a la regla general de los hidrocarburos saturados, en donde conforme crece el número de carbonos, pues también crece el número de hidrógenos. En los hidrocarburos insaturados nos dábamos cuenta de que estos iban disminuyendo, ¿verdad? Íbamos perdiendo hidrocarburos conforme se iban agregando a las cadenas los carbonos. Dentro de este grupo de los insaturados teníamos dos hidrocarburos de cadena lineal y un hidrocarburo de una cadena cíclica. Los hidrocarburos entonces los vamos a ver en la presente semana corresponden a estos hidrocarburos aromáticos. Antes de entrar de lleno a la clase, vamos a visualizar el objetivo de la clase. Este objetivo corresponde en conceptualizar los hidrocarburos aromáticos y las principales reglas de su nomenclatura. Esto significa que en la presente clase vamos a ver qué es un hidrocarburo aromático, cuáles son las características que estos tienen, por qué un hidrocarburo aromático en cierto momento es indispensable también para muchos elementos que nosotros tomamos o que nosotros utilizamos en la vida cotidiana. Y vamos a ver también cierta diferencia que existe entre los diferentes tipos de hidrocarburos aromáticos y por qué es que estos se ciclan, ¿verdad? Y que vamos a tener también ciertos hidrocarburos del tipo lineal, del tipo alifático, que en cierto momento también se van a ciclar, pero que los podemos encontrar tanto en una forma cíclica como en una forma lineal. Vamos a ver entonces esos elementos y hagamos memoria de algo que habíamos iniciado viendo con los hidrocarburos. Recordemos que la regla general de un hidrocarburo nos dice de que este va a ser un compuesto formado por átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno. Obviamente, cuando hablamos de un hidrocarburo nos estamos refiriendo a un elemento orgánico, no necesariamente que tenga vida, pero sí un elemento orgánico porque dentro de su composición lleva carbono. Entonces, el hidrocarburo va a ser en una forma sencilla un elemento que lleva carbono e hidrógeno. Obviamente el hidrógeno lleva dentro de su estructura los electrones que en determinado momento al unirse con el carbono pues le ayudan a completar sus niveles de energía, y por lo tanto cuando hablamos de la tetravalencia de un carbono pues entonces estamos haciendo referencia a esos cuatro elementos que pueden unirse, ¿verdad? Esos cuatro electrones que acerca el carbono, y que esto le permite que formen moléculas muy estables. Recordemos que dentro de la tetravalencia también hablábamos de que el carbono pudiera utilizar en determinado momento un electrón de valencia, dos electrones de valencia, pero que cuando hablábamos de moléculas orgánicas iba a utilizar cuatro, ¿verdad? ¿Va bien? Esto significa que el carbono, para lograr estabilidad, necesita que algún elemento u otro elemento atómico venga y le ceda cuatro electrones, ¿verdad? Ahora bien, dentro de estos hidrocarburos íbamos a tener los alifáticos y los aromáticos. Eran los dos grandes grupos en los cuales se iban a dividir los hidrocarburos. Dependiendo de qué, ya vamos a ver, porque vamos a ver de que dependiendo ciertos elementos, pueden ser alifáticos o aromáticos. Dentro de los alifáticos íbamos a tener los alcanos, los alquenos y los alquinos. Por regla general, un concepto muy sencillo para identificarlos es: todo elemento que tenga la terminación ano, que sería de un alcano, va a tener enlaces sencillos.
Todo elemento que tenga la terminación eno proviene de alqueno y significa que tiene al menos un enlace doble. Todo elemento con la terminación ino nos indica un grupo alquino y que por lo tanto va a tener al menos un enlace triple. Ahora bien, si nos damos cuenta, los alcanos son los únicos elementos que corresponden a los grupos de los saturados. ¿Por qué? Porque al tener un único enlace sencillo, significa que cada molécula de carbono, como acepta 4 electrones, puede unirse hasta 4 moléculas diferentes que le brinden un electrón. Por el contrario, el insaturado, al tener un enlace doble, un enlace triple como los alquinos, va a propiciar que el número de elementos se reduzca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la unión con el enlace doble o el enlace triple las va a hacer con otro carbono. Entonces esto hace que se reduzca el número de hidrógenos que están uniendo al hidrocarburo. Dentro de este grupo de insaturados no solo tenemos alquenos y alquinos, que serían cadenas lineales, ¿verdad?, en los alifáticos, sino que también vamos a tener un grupo que se llama aromáticos, que es los que vamos a analizar en la presente clase. Cuando hablamos entonces, según el tipo de enlace que forman, esto significa que nosotros podemos tener un hidrocarburo saturado, que va a ser el alcano, ya vimos que es una cadena lineal formada por enlaces sencillos. Hidrocarburos, aquí tenemos insaturados, y dentro de estos insaturados tenemos los alquenos y los alquinos, que son alifáticos, y el otro grupo diferente a los alifáticos, que son los aromáticos. Entonces, según el tipo de enlace, pueden ser saturados o insaturados. ¿Saturados cuáles van a ser? Los alcanos. Y los insaturados, ¿cuáles van a ser? Alquenos, alquinos y aromáticos. Según el tipo de cadena que forman, esto ya lo habíamos visto, y recordemos que podemos tener cadenas lineales y podemos tener cadenas cíclicas. A nivel general se entiende que el alifático va a ser el que forme cadenas lineales. Los que formen cadenas cíclicas van a ser aromáticos. Ahora, esto no significa de que en algún momento un alifático pueda convertirse en un elemento cíclico. ¿Qué significa esto? Muy probablemente nosotros vayamos a tener un butano, que son 4 carbonos, un pentano, que son 5 carbonos, un hexano, que son 6 carbonos. Pero escuchemos la terminación. Pentano, hexano. Nos indica de que es un alcano, que tiene enlaces sencillos. Entonces, por lo tanto, esos elementos pueden llegar a ciclarse, pueden convertirse en una forma cíclica. Pero, si en algún momento esa propiedad se rompe, este hidrocarburo volvería a su forma lineal original, sin perder sus propiedades. Mientras que el aromático lo vamos a encontrar única y exclusivamente en una forma cíclica. Vamos a ver cuál va a ser el máximo representativo de estos hidrocarburos aromáticos de forma cíclica. Lo importante aquí es conocer que muchas veces vamos a encontrar grupos alifáticos ciclados en forma cíclica. Esto significa que en algún momento, debido a ciertas condiciones, ese compuesto que fue lineal se volvió cíclico. Probablemente la forma más común en la que la vamos a encontrar sea, por ejemplo, un butano, en donde es un gas en una forma lineal, pero cuando el compuesto llega a presionarse o a sufrir alguna compresión en algún recipiente, las moléculas sufren un reacomodo y se vuelven un compuesto cíclico. Por eso es que muchas veces el butano, el gas que nosotros encontramos en los encendedores, al verlo dentro de ese recipiente lo vamos a ver como en una forma líquida. El pentano, el hexano, que al compresionarte también ya se convierten en ciclopentano, ciclohexano, siguen llevando la terminación de los alcanos, y que por lo tanto al compresionarse también los podemos encontrar en una forma semilíquida, ¿verdad?
Pero, nuevamente, al quitar esa compresión, las moléculas se reacomodan a su forma original, que sería una forma lineal, y por lo tanto, volvemos a tener ese compuesto alifático lineal. Caso muy diferente sucede con los aromáticos, que esto los vamos a encontrar exclusivamente en esa forma cíclica. Si no lo encontramos en esa forma cíclica, o si la forma cíclica se rompe, el hidrocarburo aromático no existe. Y nos vamos a dar cuenta por qué. Si nosotros venimos y tenemos los alcanos, los alquenos y los alquinos como representativos en el grupo de los alifáticos, porque forman esa cadena lineal. Si nos damos cuenta, los alcanos, enlace sencillo. Los alquenos, enlaces dobles. Y los alquinos, enlaces triples. Pero el enlace doble, el enlace triple y el enlace sencillo no es entre las moléculas de hidrógeno, sino que es entre átomos de carbono. Entonces, si nos damos cuenta, en los alcanos, como tenemos enlaces sencillos, el alcano tiene 4 hidrógenos, 3 hidrógenos más el carbono. En los alquenos, como tenemos un enlace sencillo, se reduce el número de hidrógenos. En los alquinos se reduce aún más. Y lo de los compuestos cíclicos que veíamos. Un ciclo hexano que nos indica que un hexano tiene 6 carbonos y se cicló. Pero si nosotros venimos y si nos damos cuenta, aquí tendríamos un hidrógeno y aquí tendríamos otro hidrógeno. Entonces el número de hidrógenos no se reduce al momento de ciclarse. No se reduce al momento de ciclarse porque cuando se ciclan los alifáticos únicamente se cambia la estructura molecular, pero no la estructura química. Mientras que con los aromáticos, si nos damos cuenta, estos poseen exclusivamente esa forma hexagonal propia, que es completamente diferente a la del ciclo hexano. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en el ciclo hexano tenemos enlaces sencillos, porque son alcanos, ¿verdad? Enlaces sencillos entre carbonos. Aquí en los aromáticos ya vemos que tenemos 3 enlaces dobles. Entonces ahí se rompe la regla de los alifáticos y utilizamos la regla de los aromáticos, ¿verdad? Que debe tener al menos enlaces dobles. En este punto, el máximo representativo o la molécula o la forma estructural principal del grupo de los aromáticos va a ser un elemento que se llama benceno. Del benceno se van a derivar todos los demás compuestos aromáticos. El benceno va a tener como estructura principal este hexágono con 3 enlaces dobles. Entendemos de que en esta parte, en cada uno de estos vértices que nosotros tenemos, vamos a obtener carbono. Un carbono, el cual va a estar unido a únicamente un hidrógeno. ¿Qué significa? De que vamos a tener entonces 6 carbonos y 6 hidrógenos. Entonces ahí se rompe la regla de la ciclación en el caso de los alifáticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos el mismo número de hidrógenos que el mismo número de carbonos. Los hidrocarburos aromáticos reciben este nombre debido a los colores intensos que van a presentar. Normalmente van a ser olores agradables y en la mayoría de sus casos vamos a encontrar incluso un aroma un poco dulce, ¿verdad? Que va a ser el representativo de los aromáticos. El nombre genérico de los hidrocarburos aromáticos mono y policíclicos es arenos y los radicales derivados de ellos se llaman radicales arilos. Todos ellos se pueden considerar derivados del benceno, que es una molécula cíclica de forma hexagonal y con un orden de enlace intermedio entre enlaces sencillos y enlaces dobles. Experimentalmente se comprueba que los 6 enlaces son equivalentes, de ahí que la molécula de benceno se presenta como una estructura resonante entre las dos fórmulas propuestas por Kekulé en 1865, según el siguiente esquema.
Así como en los compuestos alifáticos podíamos en algún momento venir y tener radicales o ramificaciones, que eran los grupos alquilos que decíamos, ¿verdad? Y que al final podíamos tener etilos, butilos, propilos, metilos. Cuando hablamos de los compuestos cíclicos también podemos tener esos radicales, los compuestos arilos. Muchas veces podemos tener simplemente un compuesto que se une en este punto. Por ejemplo, CH3, metilo, ¿verdad? Pero también podemos tener que a la par de este se une otra forma cíclica, otro benceno. Entonces ahí estamos hablando de un compuesto policíclico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tenemos dos moléculas de benceno unidas. Entonces ya tenemos más de dos ciclaciones. Normalmente el benceno lo vamos a poder encontrar representado con esa forma hexagonal, ¿verdad? Porque es la estructura que forma propiamente el benceno. Y para representarlo no importa en realidad en dónde coloquemos ese enlace doble. Lo único es que debemos considerar que el enlace doble debe ir 3 dentro de esa molécula de benceno. ¿Por qué? Porque en algún momento todos los carbonos que hay en cada una de esas aristas van a estar en contacto con algún enlace doble, no importa en qué posición lo coloquemos. Simplemente debemos considerar que los enlaces dobles nunca van a ir juntos, ¿verdad? Nunca van a ir juntos, sino que van a ir separados. A eso se le llama esa resonancia, ¿verdad? Que básicamente cada uno de esos dobles enlaces y los enlaces sencillos van a estar uno frente al otro. Como una forma de exponer o de explicar de que no importa en dónde coloquemos ese enlace doble cuando nos expresamos con el benceno o cuando queremos hacer referencia al benceno, muchos suelen representarlo simplemente como esa forma hexagonal y un círculo en el centro. Al encontrar estas dos figuras geométricas unidas, automáticamente nos está representando de que ahí tenemos una figura cíclica y específicamente del benceno, ¿verdad? Por esa misma resonancia que les explicaba que va a haber entre sus diferentes compuestos, entre sus diferentes elementos que lo conforman, pues es más fácil también representarlo como esa forma cíclica hexagonal con el círculo en el centro. Si lo encontramos de esta forma, entonces significa de que nuestro compuesto en cada una de estas aristas tendría un carbono. Por lo tanto, la regla general que hablábamos de los alcanos, que era 2n más 2, ¿verdad? De los alquenos, que era 2 por n, de los alquinos, que era 2n menos 2, se rompe. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 6 carbonos, únicamente tenemos 6 hidrógenos. Entonces, el hidrocarburo aromático, por esa doble unión que tiene, por ese doble enlace que presenta, hace que tengamos también un menor número de hidrógenos. Entonces, obviamente, como tenemos un menor número de hidrógenos, significa que esos carbonos no están completos, que sus carbonos están insaturados. Y como les repito, la estructura esa está representada principalmente por estos compuestos, ¿verdad? El compuesto bencénico, y en cada arista vamos a tener carbono. Como les digo, no importa la forma como se represente. El círculo también nos indica esos enlaces dobles. Muchas veces vamos a encontrar esta fórmula que representa las moléculas, ¿verdad? Estos representarían a los carbonos y este color representaría a los hidrógenos. Entonces, básicamente, cuando hablemos nosotros de un hidrocarburo aromático, estamos refiriéndonos a una figura bencénica o los derivados de ella, que van a tener como estructura principal un hexágono unido a enlaces dobles o enlaces triples. Entonces, cuando hablamos de un hidrocarburo aromático, no simplemente nos vamos a referir al benceno. El benceno va a ser uno de ellos, pero todos los compuestos que vamos a tener
o que van a derivarse del benceno también son compuestos aromáticos. Vamos a ver cómo cuáles. Provienen de un compuesto cíclico con dobles o triples enlaces. Es decir, dentro de esa figura bencénica vamos a tener al menos enlaces dobles, 3 enlaces dobles. Son compuestos derivados del benceno. Y el benceno responde a la fórmula general de C6H6. 6 carbonos, 6 hidrógenos. Un hidrógeno por cada carbono. Por lo tanto, ahí es donde decimos de que es un hidrocarburo insaturado. El benceno fue descubierto por el científico inglés Michael Faraday en 1825, aislándolo del gas alumbrado. Si recordamos, Faraday fue un científico que inició a hacer experimentos con la electronegatividad, experimentos del tipo eléctrico, ¿verdad? Con la electricidad. Dentro de esos experimentos que él hizo, logró aislar en un momento el benceno, y lo logró aislar específicamente al aplicar cierta molécula que fue el cloro. Entonces, cuando él lo logró aislar, logró determinar que había encontrado un elemento diferente, obviamente porque era producto de un gas, era un hidrocarburo. Pero en ese momento el benceno era como un gas desconocido, por así decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque únicamente se conocía como el gas natural, pero no se conocían todos los elementos que comprendían o que formaban el gas natural, ¿verdad? Entonces Faraday en 1825 logró aislar el benceno de ese gas que se utilizaba para alumbrar las calles de las ciudades, ¿verdad? El benceno es un líquido incoloro, de olor característico y sabor a quemado, con una estructura molecular de C6H6. La molécula del benceno consiste en un anillo cerrado de 6 átomos de carbono unidos por enlaces químicos que resuenan entre uniones simples y dobles. Cada átomo de carbono está a su vez unido a un átomo de hidrógeno. Esto era lo que hablábamos, ¿verdad? Por lo tanto, aquí respondemos a esta fórmula. C6H6. 6 carbonos, 6 hidrógenos. Unidos a ¿qué? En una forma intercalada, enlaces sencillos con enlaces dobles. Probablemente aquí también pudimos tener el enlace sencillo, el enlace doble y aquí el enlace sencillo. No importa, ¿verdad? Porque al final la resonancia siempre la vamos a tener, no importando en dónde tengamos el enlace doble y en dónde tengamos el enlace sencillo. Y como les repito nuevamente, esta forma hexagonal con el círculo en el centro es, por así decirlo, como la forma representativa en la cual nosotros vamos a encontrar el benceno. El benceno y sus homólogos o compuestos aromáticos poseen una estabilidad química y solo reaccionan a condiciones especiales y con el uso de catalizadores apropiados. ¿Qué estamos viendo en estas imágenes? Tenemos 3 diferentes estructuras del benceno. Si nos damos cuenta, esto era lo que yo les mencionaba. Nosotros podemos venir y ubicar aquí el enlace sencillo y en otra molécula ubicar aquí el enlace doble. Prácticamente siempre vamos a tener 3 enlaces dobles y 3 enlaces sencillos. También podemos nombrarlo, ubicarlo con ese círculo en el centro. Al final nos va a representar lo mismo. 6 carbonos unidos a 6 hidrógenos con 3 enlaces sencillos y 3 enlaces dobles en cada molécula. Ahora, cuando hablamos de que el benceno y sus homólogos, nos estamos refiriendo a que cada uno de estos compuestos va a tener como base principal el benceno. Es decir, no podemos tener un compuesto aromático si no tenemos benceno. En algún momento entonces, cuando hablamos de sus homólogos, significa de que podemos tener 20 estructuras hexagonales, 20 estructuras bencénicas
pero cada uno de ellos puede llevar uno un grupo etil, otro un grupo propil, un grupo butil, un grupo metil, pero básicamente la estructura principal es la misma. Recordemos entonces que a eso es a lo que nosotros conocemos como un grupo homólogo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a poseer las mismas características. 6 carbonos y 6 hidrógenos. ¿Unidos a qué? A un grupo metil. 6 carbonos y 6 hidrógenos. Ya no unido a un grupo metil, sino unido a un grupo propil, por ejemplo. Entonces, la estructura principal es el benceno. Y vamos a tener innumerables grupos homólogos del benceno, pero que los radicales o las ramificaciones van a ser completamente diferentes. Y esto es lo que nos va a provocar que tengamos diferentes grupos aromáticos o diferentes compuestos aromáticos con propiedades similares en algún momento, con ciertas características similares, olores, por ejemplo, recordemos que provienen de un grupo aromático, van a tener cierto aroma característico, ciertas propiedades físicas como un gas, propiedades físicas, químicas, perdón, similares como la ubicación de enlaces dobles, la presencia del grupo homólogo, pero también podemos tener propiedades completamente diferentes y podemos utilizarlos para elementos completamente diferentes, como vamos a ver más adelante. Uno de los elementos principales que debemos utilizar y que veíamos cuando hablábamos de la nomenclatura de los grupos alifáticos era que identificábamos la cadena más larga. La cadena más larga de carbonos. Pero recordemos de que aquí que tenemos un compuesto cíclico, resulta un poco complicado el venir a identificar por dónde iniciar. ¿Qué carbono va a ser el número 1? Este pudiera ser el número 1. O podemos tomar este como número 1. Entonces, no tenemos como un punto propiamente de inicio cuando hablamos del benceno. Es un poco difícil. No difícil, pero sí existen ciertos tipos de reglas las cuales se utilizan para ayudar a nombrar los compuestos bencénicos. Probablemente la forma más sencilla que nosotros encontremos sea colocando el radical que llevan. Esta regla es utilizada únicamente cuando llevamos un único radical. Entonces, si nos damos cuenta, la forma para nombrarlo va a ser nombrando el radical que tenemos más la palabra benceno. ¿Por qué? Porque en este momento este es nuestro radical. Este es nuestro radical. Este es nuestro radical. ¿Y a qué está unido? Al benceno y al benceno, ¿verdad? Por lo tanto, cuando únicamente lleven un radical, la forma para nombrarla, ¿cuál va a ser? Colocar primero el nombre del radical, cloro. Metil. ¿Por qué metil? Porque recordemos que la fórmula general del metano es CH4. Pero como se está uniendo, perdió un hidrógeno, ¿verdad? Entonces pasó a ser metano a ser metil. Entonces aquí tenemos un metil. Y aquí tenemos nitrobenceno. ¿Por qué nitrobenceno? Aquí ya se complica, porque tenemos un grupo del nitrógeno, ¿verdad? Recordemos que cuando el nitrógeno se une a la mayoría de moléculas, y la mayoría de moléculas que sean orgánicas, la forma para nombrarlo o para utilizarlo para unirse va a ser NO2. Ese sería el nitrógeno. Y nos dice que debemos colocar el nombre del radical y de último la palabra benceno. ¿Por qué? Porque es al benceno al que se está uniendo. Radical, cloro, benceno. ¿Cuál es el nombre de esta molécula entonces? Clorobenceno. El de en medio. ¿Qué tenemos? Un metil. Y le agregamos la palabra benceno. Entonces tenemos
un metilbenceno. Otro nombre especial con el que se conoce el metilbenceno, tolueno. Entonces, cuando yo vengo y me mencionan, tenemos un tolueno, ¿a qué me refiero? Una figura hexagonal con un círculo en el medio y un radical formado por un metil, un CH3. Nombre del radical, nitro. Le agrego la palabra benceno y al final tengo una molécula que se llama nitrobenceno. Esto es cuando tenemos un radical. ¿Qué pasa cuando tenemos dos radicales? ¿Cuál va a ser el que voy a nombrar primero? Nombro primero a este y segundo a este. O nombro primero a este y después a este. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a ver de que cuando tenemos dos radicales, vamos a responder a una forma específica de nombrar a los compuestos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso no importa, pero en el, ya sea 1 o 2, o 1 y 2, siempre va a ser un metil, ¿verdad? Entonces tenemos 1 y 2 metil. O puede ser 1 y 2, no importa. Pero al final tenemos un dimetil benceno. También lo podemos llamar o dimetilbenceno. O existe otro nombre también, que puede ser O chileno. Este O no significa de otro, ¿verdad? Sino que significa unas palabras que nos vamos a ver un poquitillo más adelante. Entonces, este puede ser chileno. Recordemos este elemento, dimetilbenceno o chileno, es un elemento, es un gas que transpiran o exudan las plantas o los frutos cuando están sobremaduros. Ese olor que nosotros llegamos, ya se sobremaduró la fruta, es chileno el que están sacando, ¿verdad? Es un hidrocarburo aromático, gaseoso. Ese es el chileno. ¿Qué pasa cuando tenemos esta figura? 1, 2 y 3. O pudimos haberlo tenido al contrario, 1, 2 y 3. Como sea, siempre nos van a quedar 1 y 3 en esos elementos, en los metiles, ¿verdad? Por eso es que tenemos 1,3 dimetil. O podemos llamarlo también de otra forma, M-metil, dimetilbenceno, M-dimetilbenceno. Si nos damos cuenta, tenemos 3 letras diferentes. O también podemos llamarlo M-chileno, ¿verdad? Que sería el equivalente. 3 nombres diferentes. ¿Qué pasa con este otro hidrocarburo? 1, 2, 3 y 4. Si lo nombro al contrario, 1, 2, 3 y 4. Siempre me va a quedar en el 1 y en el 4. Ese radical. Por lo tanto, sería 1,4 dimetilbenceno. Lo único que nos cambia es la numeración, ¿verdad? Por la posición en la cual están esos sustituyentes o esos radicales. También lo puedo llamar P-dimetilbenceno o P-chileno. Recordemos esta numeración y recordemos estas letras. ¿Por qué? Porque en base a eso nosotros podemos venir y podemos nombrar estos compuestos. ¿Qué pasa cuando tenemos más de un sustituyente? Ya vimos en el caso del tolueno que podemos tener CH3, ¿verdad? Que este deriva de el CH4 y que por lo tanto este es metano, y al derivar de él y perder un hidrógeno para unirse aquí, se llama metil. Entonces metilbenceno o tolueno, nombre especial. ¿Qué pasa cuando tenemos un radical, dos radicales en esta forma? ¿Cómo lo vamos a nombrar? Inicialmente le vamos a colocar el número más bajo a la molécula más larga o al radical más largo. ¿Por qué sería este 1
y el metil sería el 2. Porque aquí tenemos dos carbonos, 1 y 2, y aquí únicamente un carbono. Entonces, la molécula más grande o el radical más grande es ese etil, ¿verdad? Que tiene dos carbonos. Ahora, eso es para colocarles el número. Pero cuando nosotros venimos y ya le colocamos el nombre, lo vamos a colocar en base a un orden alfabético. La E, obviamente en el abecedario aparece antes que la M. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar? En el 1 tenemos un etil. En el 2 tenemos un metil. ¿En qué molécula? Un benceno. 1 etil, 2 metilbenceno. ¿Cómo lo nombramos? Poniéndole el número más bajo a la cadena de carbonos o a los radicales que presentan una mayor cadena, una cadena más larga. Esa es la forma cuando tenemos dos estructuras o dos radicales completamente diferentes. ¿Qué pasa en este caso? Y aquí vemos nuevamente esta letra M, dimetilbenceno. Este era uno de los ejemplos que veíamos. Yo puedo numerarlos aquí, 1, 2 y 3. Aquí no hay regla de cuál es el número más bajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los dos representan la misma estructura, los dos tienen el mismo número de carbonos, por lo tanto, igual yo puedo venir y nombrarlo 1, 2 y 3. Me representa lo mismo, al final este va a estar en el 1 y en el 3, y este puede estar en el 1 y en el 3. Entonces, ¿cuál sería el nombre? 1,3 dimetilbenceno. Di, porque tengo 2, y metil, que es la estructura esta, ¿verdad? Que es el radical. Ahora, M-dimetilbenceno, o M-chileno, decíamos, ¿verdad? Si nos damos cuenta, aquí la M nos está indicando algo. ¿Por qué? Porque sustituimos 1.1,3 por la M. Ah, vale. Entonces, por ahí ya vamos captando por qué era la O, por qué era la M y por qué era la P, ¿verdad? Veamos aquí. Tenemos un compuesto más, con radicales más grandes, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a nombrar? El número más bajo a la cadena más larga. Aquí tengo un carbono, aquí tengo 2 carbonos y aquí tengo 3 carbonos. Entonces, este va a ser mi primer carbono. Este va a ser mi segundo carbono y este va a ser mi tercer carbono. ¿Cómo les coloqué ese número? ¿Cómo supe cuál era el carbono más bajo? Porque encontré el radical que tenía la mayor cantidad de carbonos. En este caso, 1, 2, 3. Eso es para encontrar el número del carbono. ¿Qué pasa para nombrarlos? Debo iniciar nuevamente en base a el abecedario. La E está de primero que la I. Y la I está primero que la M. Entonces, en el 2 que tengo, un etil. En el 1 tengo un isopropil. ¿Por qué es un iso? Porque es un propil que se separó, perdió su cadena lineal, pero tiene 2 radicales, pero sigue teniendo 3 carbonos, que es la regla del propano, ¿verdad? Y en el 3 tengo un metil, que sería este, y la estructura principal, que es el benceno. Si nos damos cuenta, aquí no importa que hayamos nombrado el 2 de primero. ¿Por qué? Porque la regla para encontrar el nombre es colocar de primero la letra menor del abecedario. 2 etil, 1 isopropil, 3 metilbenceno. Entonces veíamos esto de las letras. En esta estructura, 1, 2, 3 y 4. Puedo darle al contrario, 1, 2, 3 y 4. Siempre en el 1 y en el 4 voy a tener un benceno, un metil, perdón. Como tengo 2 es dimetilbenceno, pero también puede ser P-dimetilbenceno. Entonces, recordemos que cuando tenemos sustituyentes, 2 sustituyentes, y encontremos una O,
es de orto. Esto significa que los sustituyentes van a estar en el 1 y en el 2. Cuando tengamos un sustituyente o un nombre con el nombre meta, significa que los sustituyentes o radicales van a estar en el carbono 1 y 3. Y si tenemos un grupo en donde tenemos para, que es la P que nosotros encontrábamos, significa, como el ejemplo que tenemos aquí, significa que los carbonos o los radicales van a estar en los carbonos 1 y 4. Entonces, orto es cuando tenemos los radicales o las ramificaciones en el carbono 1 y 2, meta en el 1 y 3 y para en el 1 y 4. Y aquí es que podamos tener este tipo de estructuras. Orto, ¿verdad? Por eso la O en un fenol en el 1 y en el 2. Meta, ¿verdad? Como el metilfenol en el 1 y en el 3. Y la P de que es de para, que lo podamos tener cuando tenemos dos sustituyentes en el 1 y en el 4. Aquí tenemos el fenol. El fenol es un compuesto aromático porque obviamente vemos que viene del benceno. Pero el fenol también es un elemento que se utiliza en la industria para la fabricación de desinfectantes, de cremas incluso, ¿verdad? Para la fabricación de cosméticos. Y cada uno de los compuestos que se utilizan está en base a esta letra, ¿verdad? Cosméticos, desinfectantes, incluso a ciertos bactericidas están hechos a base de fenol, dependiendo a la posición en la que se encuentren los sustituyentes y el tipo de fenol, así va a ser la utilización que se le dé a este. ¿En qué vamos a utilizar los hidrocarburos? Fibras y plásticos, ¿verdad? Mayormente en el nylon. Resinas epóxicas, ¿verdad? Como algún tipo de utilización como pegamentos. Detergentes también, ¿verdad? En donde vamos a ver ciertos compuestos aromáticos utilizados en la elaboración de detergentes o en la elaboración de algunos bactericidas o desinfectantes. También lo podemos encontrar, ¿verdad? Para la fabricación de explosivos y específicamente del TNT, ¿verdad? Que como vimos era el tolueno, es decir, un benceno unido a un grupo metil y a 3 grupos de nitrógeno, ¿verdad? Que es el trinitrotolueno. También podemos tener un derivado del tolueno, ¿verdad? Que se utiliza para la fabricación de perfumes, de medicinas, de alimentos. Solventes, ¿verdad? Como ya vimos, el tolueno, el xileno y el benceno. Y algunos aditivos que se utilizan en la gasolina, se le agregan ciertos elementos de los hidrocarburos aromáticos y del benceno para elevar el octanaje de la gasolina, ¿verdad? Y tener un mejor rendimiento del combustible en los vehículos. Para finalizar, compañeros, les presento las preguntas de estudio esta semana. La número 1, ¿qué nombre reciben los compuestos derivados del benceno? La número 2, ¿cuál es la fórmula molecular del benceno? La número 3, ¿cuál es la estructura de la molécula de benceno? La número 4, ¿cuál es el nombre común del metilbenceno? Y el número 5, ¿cuáles son las abreviaturas utilizadas cuando el benceno es la cadena principal y hay solamente 2 sustituyentes? Compañeros, muchas gracias por su atención.